Hola a todos, soy Mariana Bruma y esto es Tus 5 minutos de Jacqueline Dunworth. Hoy vamos a adentrarnos en las primeras páginas de Jacqueline Dunworth y los hermanos Merino, el primer tomo de una saga de ficción histórica que revive el amor, las intrigas políticas y los secretos de una tierra perdida en un tiempo olvidado. Os invito a acompañarme. Jacqueline Dunworth y los hermanos Merino, escrito por Mariana Bruma. Día 1. El de la noche del baile. Miércoles 8 de enero. Capítulo 1. En el interior del oscuro dormitorio, la pálida luz blanca que atravesaba las ventanas iluminaba una gran y mullida cama, semejante a la suya, sobre la que descansaba un oso de peluche azul al que había conocido casi a la par que a la persona a la que le pertenecía. Un oso que parecía vestido fabricado para impresionar, sorprendiendo incluso a los hijos de emperadores y reyes con su tamaño, similar al de un recién nacido, con su preciosa carita y el suavísimo material del que estaba hecho. Nunca antes se había visto en Túbala un juguete como aquel. Reposaban con igual quietud el cuerpo y la falda del vestido, el corsé y las enaguas almidonadas que en aquellos momentos ya deberían de estar cubriendo un cuerpo. La superficie de madera del tocador, en cambio, estaba revestida de un desorden de alfileres, peinetas y joyas. Las alhajas habían sido repentinamente extraídas de sus estuches bajo la ansiedad frenética de unos dedos que buscaban algo. Ahora yacían exhaustas, y de ellas brotaban sutiles resplandores plateados. A pesar del frío de enero, la puerta que daba paso al balcón estaba entornada y por su abertura entraba una suave brisa que hacía ondular las cortinas de batista, blancas y ligeras, dándole un aire fantasmal a la silenciosa alcoba. Había sido abierta para enfriar el sudor que perlaba calurosamente la piel del cuerpo tembloroso que se había aproximado a ella con el paso inseguro de quien reconoce encontrarse donde cree que no debe. Sin apenas sentir el frío clavarse en sus mejillas, el sujeto intruso alzó por enésima vez la cabeza y observó el despejado cielo salpicado de estrellas que vigilaban titilantes antes de volver a fijar la mirada en los magníficos jardines de palacio que se abrían majestuosamente a sus pies. Descubrió una diminuta luz avanzando rápidamente por los entresijos de un gran laberinto, buscando a la joven cuya desaparición había delatado sin saber si estaba obrando bien o mal. Aunque únicamente se lo había dicho a tres personas importantes en la vida de Jackie, sentía haber traicionado la confianza de su amiga, y a pesar de la culpa, del remordimiento, se mortificaba al pensar que no le había dado la suficiente importancia a su tardanza. En lugar de alarmarse ante el rápido declive del sol y la demora de la joven, se había pasado la tarde esperando su llegada, recriminando en secreto la actitud despistada y egoísta de su amiga, confiando en que apareciera a tiempo para contar con su compañía en el besamanos de la familia imperial. Su propio ego había nublado su empatía. Debería haberse preocupado antes, debería haberlo comunicado mucho antes, y ahora las garras de la desesperación se cernían sobre su garganta, aprisionándola, asfixiándola. Sus ojos no dejaron de perseguir a aquel pequeño fuego anaranjado, imaginando la angustia que debía de sentir su portador, la misma que su corazón venía sintiendo desde hacía más de una hora. Jackie, Jackie, murmuraba, como si de ese modo pudiera convocarla. Dios mío, por favor, no dejes que le sucede nada. La luz se desvaneció. Probablemente se había cansado de una búsqueda infructuosa. De hecho, ni siquiera consideró la posibilidad de que la extinción de la llama se debiera a que su amiga acababa de ser localizada. Ya sabía que la joven no estaba en el laberinto. Ella se hallaba fuera del complejo palaciego, no dentro. Y aún así, la pérdida de la candela hizo que la desesperanza cayera sobre su pecho y que los malos presagios que acostumbraban a deslizarse endiabladamente por su mente interpretaran aquella penumbra como una señal, un mal augurio. Bajo la presión de la inquietud, en un movimiento mecánico y reflexivo, los dedos de sus manos se retorcían insistentemente entre sí y contra el pañuelo que había estado recogiendo una por una las lágrimas no derramadas. Su boca, que horas antes había suspirado profundamente para encontrar el aliento que habría de servir de ayuda frente a la inmensidad imponente de aquel lugar, temblaba ahora por el miedo que amenazaba con desestabilizar su espíritu de un momento a otro. Demasiado tarde, se repetía en silencio. La luna ascendía entre las estrellas, su luz lo bastante delicada como para no delatar las sombras que las figuras de todo ser viviente pudieran proyectar en los alrededores. A pesar de ello, a pesar de la penumbra que se cernía sobre la extensión de césped, árboles, plantas y setos, a lo lejos pudo descubrir recortado en el cielo una mancha negra,
un punto alado que sobrevolaba el bosque en círculos, contemplando la superficie desde lo alto, acechando. Aquella ave le pareció excepcionalmente grande para tratarse de un pájaro común. Le recordó a los ángeles que había visto representados en las imágenes escultóricas de algunas iglesias. Un escalofrío recorrió su espalda al imaginar el cuerpo de su amiga desaparecida, despedazado por las dentelladas de un animal, desangrándose en medio del bosque, a merced de carroñeros que hicieran de su carne todo un festín. Agitó la cabeza para desprenderse de aquel cuadro macabro antes de que el pincel de su mente traicionera continuara matizándolo. Llevaba mucho tiempo consintiendo la entrada de conjeturas, cada una más horripilante que la anterior. En cuanto la imaginación se le desbordaba, sus labios inhalaban y exhalaban diminutas ráfagas de aire sonoras, profundas y abatidas, y sus ojos se inundaban de lágrimas que se apresuraba a recoger con ese trozo de tela arrugado y húmedo. A duras penas lograba desecharlas y reemplazarlas por pensamientos un poquito más alegres, por pensamientos que capuzaran su preocupación en un bálsamo, en el limbo desde el que aguardar a que otros encontraran a la persona que en ese preciso instante, bajo la mirada de nadie, alcanzaba el complejo imperial con endiablada rapidez por el paisaje opuesto al que daba aquel balcón. Y así termina este primer fragmento de Jacqueline Dangworth y los hermanos Merino. Si queréis descubrir toda la historia, el libro completo ya está disponible en formato Kindle en Amazon. Gracias por acompañarme y nos escuchamos en el próximo episodio.